reloj, estila para el control, reloj es radioso. Bienvenidos al conversatorio Archivo y Memoria, un camino por descubrir, en el marco del lanzamiento de la Maestría en Archivística Histórica y Memoria. Es necesario para el país conservar esa corriente de investigación de origen académico y de origen público que está recuperando el patrimonio tanto histórico, el patrimonio de carácter cultural y el patrimonio documental de la nación. Para lograrlo es necesario crear talento humano y que ese talento humano, además de conocimientos, tenga un acervo y una profundización de sus métodos que esta maestría les va a permitir obtener. El profesional de hoy en día está enfrentado a muchos retos y no es solamente el archivista o el historiador o el antropólogo, sino que hoy en día trabajamos interdisciplinariamente y recibe tanta información que necesita saber cómo organizar esa información, cómo desafiar ese volumen de conocimiento que le llega y que tiene que organizarlo, tiene que prepararlo, tiene que disponerlo para los investigadores. La maestría en Archivística y Memoria se da en una coyuntura particular de Colombia cuando estamos a puertas de un posconflicto en donde la memoria y las dinámicas de memoria van a ser fundamentales para la no repetición, para la justicia restaurativa y para que este país pueda lograr la estabilidad política que ha estado buscando por muchos años. Esta maestría ofrece a los estudiantes una posibilidad de ser profesionales en archivística histórica y memoria que trasciende la visión tradicional de un archivista como mero técnico. Una formación que fortalece o que profundiza en la teoría de la historia, en el oficio de historiador, así como en todas las teorías de la memoria, va a convertir a los profesionales en el archivo en aquellos manos derechas del resto de los investigadores. Nuestro país está dividido y fragmentado, hay dolores profundos. Conciliar la expresión de la diferencia con el encuentro, el reconocimiento y la aceptación de la diferencia es un desafío crucial para la vida democrática en sociedades contemporáneas como la nuestra. La comunicación y el lenguaje contribuyen a comprender y resolver necesidades y demandas, a aportar soluciones y nuevos enfoques a los problemas sociales de nuestra época y cómo ellos mismos juegan un papel fundamental en la reconciliación, la memoria, la verdad, la reparación y la no repetición de una historia de violencias que ha sido una verdadera pesadilla para los colombianos. Y cómo también ellos son pieza importante para conocernos y reconocernos desde la dignidad propia del ser humano, desde nuestra construcción como sujetos que imaginamos y creamos, que somos capaces de ampliar y proyectar el valor de la memoria y la cultura para la vida. Imaginar una sociedad colombiana reconciliada, diversa y respetuosa de la dignidad humana y de la vida supone también que nos preguntemos quiénes hemos sido, quiénes somos y cómo queremos constituirnos como sociedad si lo que estamos buscando es definir una ciudadanía en cuya base esté un ser humano libre y crítico, fuera de manipulaciones irracionales, alimentado por los principios que constituyen la esencia de la vida, la capacidad de entender, de amar, de sentir, como diría Emilio Lledó. En ello, la archivística histórica y la memoria tienen respuestas importantes y nuevas preguntas por aportar. Hoy nos reúne la presentación de la Maestría en Archivística Histórica y Memoria que las Facultades de Ciencias Sociales y Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana han venido tejiendo en los últimos años y que estamos seguros ofrecerá a nuestro país un espacio de conocimiento, reconocimiento, reflexión y construcción de memoria que será referente para nuestro país a partir de los elementos teóricos, metodológicos y tecnológicos que las ciencias sociales y la ciencia de la información ofrecen para emprender acciones
que permitan recuperar, preservar y divulgar la memoria colectiva, haciendo de ella una fuente patrimonial. En esta noche de celebración hemos invitado a 3 académicos que animarán el conversatorio Archivo y Memoria, un camino por descubrir, como abrebocas a esta nueva maestría que nos emociona por su especial significado. Ellos son Gustavo Adolfo Ramírez, Germán Mejía, perdón, me falta, perdón, y Almanora Miranda. Gustavo Adolfo es originario de Valledupar, tiene una tesis doctoral en literatura sobre Gabriel García Márquez, es experto y coleccionista en temas relacionados con nuestro Nobel y es el actual director del Archivo de Bogotá. Germán Mejía es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, es licenciado en Filosofía y Letras con especialización en Historia de la Universidad Javeriana y doctor en Historia de América Latina en la Universidad de Miami en Coral Gables. Almanora Miranda es docente, archivista, filóloga, bibliotecóloga con estudios de maestría en Historia de la Universidad Javeriana, asesora de la Organización de Archivos Históricos con experiencia en el Archivo Histórico Javeriano, del cual ha sido su directora y se ha consolidado como un referente a nivel nacional. Con nuestros 3 invitados vamos a empezar este conversatorio. Cada uno de ellos va a tener un primer momento para hacer algunos planteamientos en relación con el tema que hoy nos convoca. Después daremos paso a una serie de preguntas de quienes estamos aquí sentados y del público que hoy nos acompaña. Entonces, ¿quién quiere empezar? Germán. Hable por los 3. La ventaja de que habla primero es que los deja sin tema a ustedes. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Y en estos minutos realmente sí quisiera contarles una historia que puede dar a explicar el nombre de la maestría: Archivos, Archivística Histórica y Memoria. Y tiene que ver con muchas cosas que fueron sucediendo durante los últimos años. La idea de darle forma a esta maestría, aunque rondaba desde hace unos años, cobra forma con mi llegada a la dirección del archivo de esta universidad. Porque era un papayazo. O sea, si estoy en la dirección del archivo, ¿cómo no vamos a poder hablar uniendo el mundo académico con el archivo histórico de la universidad? Y en ese momento estaba, y como todavía está, Alma, y hablamos y dijimos, ¿por qué no empezamos a pensar en este programa? Y sabiendo muy claro, de todas maneras, que por la estructura de la universidad el archivo no puede tener un programa, pues para eso estaba yo en la Facultad de Ciencias Sociales y empezamos a tejer. De ahí se abrió la posibilidad. Han pasado 2 años, desde eso todo el año 13, el año 14, qué barbaridad, 3 años en este proceso. Esto no es de un día para otro que se hace, tuvo sus tiempos muy rápidos, sus tiempos lentos. El grupo que se creó fue muy interesante. Por allá estoy viendo a Jesús, que participó mucho en el grupo, que formó parte de esto, y otras personas que nos acompañaron en convertir una intuición en una idea, la idea en un proyecto, el proyecto en un programa, lograr que ese programa fuera aprobado, que llegara hasta el ministerio y que ya la Javeriana pueda anunciar que eso existe. Han pasado esos 3 años. En el momento de llegar al archivo, con la experiencia que traía de la dirección del Archivo de Bogotá y de haber trabajado con el Ministerio de Cultura en el Bicentenario, sí tenía dos ideas muy claras. Primero, la necesidad del programa. No tenía la menor duda sobre eso. ¿Pero de qué programa? No de una maestría en archivística. Eso estaba claro y estuvo claro desde el comienzo. No porque tenga nada en particular contra una, la que existe, ahí va y está muy bien y que siga existiendo y ojalá la recuperen porque creo que no está en uno de sus mejores momentos. Pero
pero forma archivistas y está bien. Esta nació con apellido, Archivística Histórica. Uno podría decir que archivística e historia es redundante, y no. Y no precisamente porque la archivística de un oficio se volvió una profesión, de una profesión se volvió en una especie de saber complejo que tiene sus propias reglas del juego y que hay que respetar como tal. No es entonces en archivística solamente, es archivística histórica. Para los que aquí presentes saben de archivos y de la organización de los archivos, o si no, pues básicamente la situación es esta. En el proceso de organización del documento llega una etapa que es la del archivo histórico. Es el momento en el que la información se vuelve patrimonio. Y ese es el momento que nos interesa. O sea, no es cuando la información todavía es operativa. No sé, Armanora me está mirando y me va a corchar en esta. No es cuando la información está activa o cuando está en reserva porque todavía es útil. Es cuando su utilidad empieza a ser otra. Su valor es histórico. Mi formación es de historiador, o sea, yo sé lo que pasa en un archivo histórico. No me interesa mucho en lo que pasa en un archivo administrativo. Solo esperar que alguien tenga la claridad de volver ese documento alguna vez histórico. Y eso los archivistas lo manejan y ese es el oficio que se convirtió en saber, que se convirtió en profesión, en fin, que todavía necesitamos que siga funcionando. Pero llega un momento en que esa información tiene valor patrimonial. Y entiendo por patrimonio no aquellas poquitas cosas que hay que cuidar y no dejar tocar de nadie, sino que entiendo como patrimonio la memoria de una comunidad. El matrimonio es ese zurrón, ese morral con el que todos caminamos por la vida. Nuestra memoria, la memoria de nuestros contemporáneos, la memoria de nuestros antecesores y algo que decía mucho cuando estaba en el Archivo de Bogotá, el problema de un archivo histórico es el futuro, no el pasado. Porque su condición es que ese futuro tenga una memoria, no que la amarre, pero sí que le dé sentido. Y eso es fundamental. Luego, la idea de plantear un archivo, un programa de archivística histórica no era, por lo tanto, creo yo y sigo creyéndolo, descabellada. Es que era exactamente el complemento de la archivística que nosotros queríamos darlo. Es formar personas para manejar información de cualquier tipo, o sea, desde una piedra hasta un documento escrito, por supuesto, de manejar huellas, información que tengan valor de memoria para la comunidad. Por el camino apareció inevitablemente memoria y empezó a formar parte del programa, por lo tanto. A mí me impresionaron, con esto termino para no alargarme, pero me impresionaron dos situaciones cuando estuve en el ministerio con lo del Bicentenario. Uno fue constatar en el país, la ausencia casi absoluta de memoria de nosotros, sobre nosotros mismos. O sea, el relato de los colombianos sobre los colombianos da tristeza, porque no lo hay. Es un relato de la guerra, es un relato de los eventos recientes, pero con una capacidad mínima de poderle dar profundidad a ello. Y no es decir, no, es que como llevamos 100 años en guerra entre nuestra memoria histórica, es de 100 años. No, ese es el punto. Ustedes no se imaginan las barbaridades que uno tenía que escuchar. Hay una anécdota que cuento mucho porque me sigue impresionando y es en una reunión organizando unas cosas con la policía, un general de la policía, que pasa por cursos de doctrina. La doctrina es historia patria en el peor de los sentidos, pero esa es. Él dijo, mejor dicho, en la reunión cayó en cuenta que entre el 20 de julio y el 7 de agosto hay 9 años de diferencia. Él estaba convencido que habían los dos sucedido al mismo tiempo. O sea, que son 20 días de diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, o sea, yo pues muy respetuosamente no lo corregí, pero salí impresionado. O sea, ¿cómo así? Si las dos fechas clásicas de un militar, la fecha clásica desafortunadamente es el 7 de agosto, pero si no era capaz de diferenciarlo del 20 de julio, ¿en dónde estamos? Y lo otro era constatar pueblo tras pueblo de todo lo que recorrimos, en que sí había un afán por guardar memoria, pero una incapacidad de relatarse. Y yo creo que esa es la función principal.
De ahí nació la idea de sí necesitamos un programa que sea capaz de entregar instrumentos, por eso es archivística. De eso no hay la menor duda, que este es un programa que entrega herramientas de la archivística, porque guardar memoria en el vacío no es posible. No es posible, eso es no entender, no instrumentalizar una solución. Pero la técnica por sí misma no es suficiente. Y nosotros no estamos formando para manejar archivos administrativos. Eso que lo hagan otros. Eso es muy claro. No es lo uno o lo otro, sino son dos cosas distintas. Pero el carácter de histórico sí tiene que ver con la memoria de las comunidades. El programa, cuando ustedes miran, no tiene cursos de historia de Colombia. No está diseñado para eso. Si lo quieren tomar, pues en la facultad y en la universidad hay cualquier cantidad de cursos de esos. El concepto de historia es el concepto del relato, la capacidad que tenemos de en una comunidad, cualquiera que ella sea, de recoger su historia y guardarla, de manera técnica, por supuesto, guardarla, para que esa memoria, historia y memoria, son dos cosas distintas, con reglas del juego totalmente distintas, pero que esa historia, que es la capacidad de explicarse a sí mismo, se convierta en memoria de esa comunidad. Y cruce puentes, y que esos proyectos que queremos que estén en los municipios o en entidades públicas o privadas, lo que sea, sean capaces las personas que salen de este programa, sean capaces de generar espacios concretos, donde esa memoria encuentre el lugar, no solo de ser guardada, sino de ser reelaborada por la comunidad. ¿Cuál es la distancia entre el archivo histórico que estamos concibiendo y el museo y el centro de memoria? Frágil, débil, porque creo que todos apuntan en la misma dirección. Ese fue rápidamente lo que pasó, ahí fue donde nació la idea. En estos años muchas cosas sucedieron que nos llevaron hacia allá. Creo que encontramos la fórmula en el diseño del plan de estudios para que eso se diera lugar. Y algo muy importante que sí a mí me da garantías, y es que el programa está sustentado en el archivo histórico de la universidad y por supuesto en el archivo histórico de Bogotá, en el archivo de Bogotá, por lo que eso significa. Porque no es simplemente tener unos cursitos aquí, sino tener laboratorios, tener sitios y tener la capacidad de trabajar con ellos. Bien, muchas gracias. Bien, buenas noches. Bien, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el papel del archivo histórico en la maestría en archivística y memoria histórica y memoria de la universidad? Bien, ¿qué podemos encontrar en el archivo que sea de utilidad para archivistas, para historiadores, antropólogos, abogados, arquitectos, fuera de todos los investigadores que ya de hecho son nuestro patrimonio y que están consultando a diario nuestro archivo? Bien, nosotros podemos hablar del archivo histórico como ese laboratorio que le va a permitir a la maestría tener a sus estudiantes la oportunidad de trabajar directamente con los fondos y colecciones que tiene el archivo en diferentes aspectos, porque tenemos información que tiene que ver con literatura, conflictos, los conflictos obviamente sociales, armados, de familia, etcétera. Tenemos historia oral, archivos y ciencia, archivos y la geodesia, archivos y las artes, historia de la iglesia, de la medicina, de la educación en Colombia, estructuras sociales, jurisprudencia, etcétera. Pero también tenemos aquella cantidad de soportes que son los que nos vamos a encontrar en los diferentes archivos y centros de memoria o lugares de la memoria, como los queramos llamar. Manuscritos, registros fotográficos, documentos sonoros, silvas, diarios, fichas de estudio, grabados antiguos, litografías, pinturas, diapositivas en vidrio, minerales, partituras, necrologios, hagiografías, cartografía, viajeros, y podría seguir enumerando cantidad de temas y de soportes que podemos aprender a manejar
en el Archivo Histórico Javeriano. ¿Qué más podemos encontrar fuera de soportes y fuera de lo que hemos hablado todo en este momento? Legajos de correspondencia colonial y contemporánea, producción intelectual, memoria histórica, historia económica, historia de las mentalidades, por nombrar algunas. Como ustedes ven, el archivo es un lugar de fuentes primarias, fuentes documentales primarias, y el archivo se convierte en un referente y un lugar para los centros de memoria también, para la gestión documental, para el manejo de las nuevas tecnologías, porque no se trata solamente de la parte histórica, de saber cómo administramos, cómo hacemos gestión documental, cómo las ciencias de la información se unen para trabajar de manera interdisciplinaria en diferentes aspectos, para trabajar la paleografía, la numismática, la sigilografía, la diplomática del documento antiguo. Bueno, tantas ramas, tantas disciplinas que podemos compaginar, que podemos trabajar unido para saber cómo manejar papeles, tintas, bueno, etcétera. Los amanuenses, cómo se maneja, cómo se descubre un amanuense de otro amanuense, lo que llamamos escribas, las marcas de agua, diferentes tipos de papel. Bueno, yo estoy nombrando cualquier cantidad de, digamos, características que podemos encontrar y sobre los cuales podemos organizar nuestro trabajo y que sirva de ese laboratorio para que los estudiantes hagan su práctica directa en el archivo. Es una labor que nos implica a nosotros mismos como archivo preparar esa documentación, preparar los esquemas de trabajo, los proyectos, de acuerdo con las necesidades que los estudiantes también vayan manifestando o lo que quieren realizar dentro de sus propias instituciones en donde están laborando. Pero, ¿qué es el archivo? El archivo histórico es un centro de memoria y es el centro de la memoria javeriana, y la javeriana, como ustedes saben, pues tiene muchísima historia por contar, una historia colonial, una historia contemporánea, pero también una historia que aparentemente no existe, pero que sí hay registros y hay datos, a la que hemos llamado la historia de la época intermedia. Esa es una gran cantidad de información que tenemos para ofrecerle también a los investigadores, a los que quieran trabajar en el archivo, haciendo sus prácticas académicas. El archivo, como les digo, es el centro de la memoria javeriana, pero no solamente es javeriano lo que tenemos allí, tenemos otros fondos documentales que llamamos, que hemos podido ir uniendo para ofrecérselo a los investigadores. Si trabajamos solo la Pontificia Universidad Javeriana, recuerden que son dos épocas grandes, tenemos documentación que podemos ofrecer que hemos conseguido del Archivo General de Indias, del Archivo Nacional de España, de la Casa de Escritores de la Compañía Jesús en Madrid, un fondo completo, todo el fondo completo del Archivo del Nuevo Reino de Granada y Quito, que se encuentra el original en los archivos, en el Archivo Romano de la Compañía Jesús. Tenemos fondos también que hemos conseguido que están aquí en el Archivo General de la Nación, como el Fondo Temporalidades, como Curas y Obispos, bueno, varios otros que tenemos había también. Y un fondo que es muy consultado y despierta mucho interés, el del Archivo Histórico del Colegio San Bartolomé. Ese Archivo Histórico del Colegio San Bartolomé nos está dando la información de lo que fue la javeriana colonial. Y más adelante ustedes podrán decir si todos los archivos de la Compañía Jesús fueron expropiados en 1767, cuando son expulsados los jesuitas de todos los territorios de España. ¿Por qué se conservan esos archivos y por qué no se encuentran en el Archivo General de la Nación o en cualquier otro sitio? Eso hace parte de la historia que tenemos allí concentrada. Nosotros podemos ofrecerle al investigador también, a todos ustedes que están interesados, documentos de personajes que no son javerianos, pero que son influyentes en la historia del país. ¿Cómo qué personajes podemos tener allí que para ustedes sean de utilidad? Está Luis Carlos Galán, está Camilo Torres Tenorio, está Alfredo Vázquez Carrizosa,
está Darío y Rafael Achuri Valenzuela, está Miguel Fornaguera y Ramón, y bueno, otros muchos archivos que tenemos allí en los cuales podemos trabajar todo lo que les estaba comentando al comienzo de la exposición que les estoy haciendo. En cuanto a personajes javerianos, tenemos una sección que se llama Comunidad Educativa Javeriana, en donde estamos dejando archivos personales que donan los mismos profesores o exalumnos o que sus familias al fallecer quieran entregar al archivo histórico. Los archivos son evaluados, son valorados y de esa manera se hacen las visitas, que eso es otra metodología de trabajo que podemos explicar y que se vaya haciendo ese ejercicio con las personas que estarán en la maestría. Eso una parte. También tenemos colecciones, cómo se trabajan las colecciones, cómo hacemos migraciones de documentos de soportes análogos a digital, qué tenemos que tener en cuenta para crear proyectos, cómo conseguimos dinero para financiarnos, porque no todo nos lo da la universidad. Es decir, institucionalmente a cada uno de nosotros nos toca imaginarnos, buscar fuentes de ingresos para poder seguir trabajando los archivos. Y esto demandan un costo bastante alto. Esa es otra parte que queremos proyectar para que aprendamos todos a qué fuentes podemos recurrir para conseguir recursos y cómo podemos manejarlas. Yo creo que yo dejo por ahora y por si acaso tienen alguna pregunta más adelante, con mucho gusto. Gracias. Bueno, escuchándolos a ustedes, pues me dan ganas de matricularme ya en esa maestría y seguir siendo alumno regular de la universidad, porque aclaro que yo no soy académico, si acaso un estudiante díscolo de esta misma universidad. Y me dan ganas de venirme a trabajar en este archivo histórico tan interesante. Nosotros, por el contrario, en el Archivo Bogotá, tendríamos que decir que somos fruto un poco de esa esquizofrenia que rige la administración pública y que nos lleva a picos como el que vivimos en 1900, cuando el archivo de la ciudad, que funcionaba en las Galerías Arrubla, lo que es el Palacio Líbano, se incendió por causa de un comerciante alemán que tenía allí un almacén de venta de sombreros y decidió ganarse una platica metiéndole candela a su propio negocio y cobrar el seguro. Pero no solamente quemó su almacén de sombreros, sino que quemó todas las Galerías Arrubla, entre ellas el local donde funcionaba el archivo histórico de la ciudad, quemándose en ese incendio todo el archivo público de Bogotá. Entonces, de ese momento, fruto de la negligencia, del descuido, el desgreño por los archivos, pasamos al 2003, cuando se inauguró las instalaciones del actual Archivo de Bogotá, que fue dirigido en sus primeros 4 años por el doctor Germán Mejía. Y digo que ese es otro pico porque pasamos de estar en un sitio inapropiado para conservar un archivo a una edificación tan bien diseñada, tan bien pensada, que es modelo casi que en el mundo. Al menos así lo dijo el secretario general de la Organización de Archivistas, que nos visitó y dejó escrito en el libro de visitas que él, luego de 30 años de estar paseando y conociendo y visitando todos los países, no había encontrado unas instalaciones tan propicias para la protección, la conservación de documentos como el Archivo de Bogotá. Y entonces estamos allí, en este sitio privilegiado, pero no tenemos todo lo que ustedes tienen. Entonces, viene el otro lado de la cosa, porque los archivos generales, como el de Bogotá, tienen como una especie de doble misionalidad. Por un lado está el tema
de la gestión documental oficial pública, el tema de la red distrital de archivos y todo el tema de la gestión de los archivos oficiales. Y en eso nosotros somos el ente rector y coordinador de estas políticas. Y por otro lado somos el archivo histórico de la ciudad, evidentemente, y los depositarios en ese caso de la documentación con valores secundarios, con valores históricos. Y de eso poco realmente luego de este incendio de 1900. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Pues por un lado, tratando de que la cosa se organice de tal manera que finalmente nos lleguen las transferencias de documentación con valor histórico de las entidades públicas. Pero tenemos demasiadas dificultades para lograr ese propósito, al punto que de los 56 depósitos que tenemos para guardar este tipo de documentación, hoy el 70% lo que almacena es lo que llaman los técnicos y los archivistas en Colombia, de una manera pues bastante particular, los fondos acumulados, que no es otra cosa que, digamos, el desorden, en fin. Entonces, el archivo histórico lo que es en la práctica es una especie de depositario del desorden de la gestión administrativa en el manejo de los archivos. Y eso nos ocupa buena parte de nuestra gestión y de administración de estos documentos. Por otro lado, para que se hagan efectivas las transferencias de documentación con valor secundario, se requiere que existan las tablas de valoración y las tablas de retención, que marcan los ciclos de la documentación o califican la documentación para efectos de ser o eliminada o conservada. Y resulta que cuando llegamos a la Dirección de Archivo de Bogotá, ninguna entidad del distrito tenía convalidadas esos instrumentos archivísticos. En fin, que estábamos en el peor de los mundos. Hoy en día, después de esfuerzos muy importantes que hemos hecho, acompañados en el Consejo Distrital de Archivos por el doctor Germán Mejía, que nos ha venido dando ese apoyo, ya hoy el 40% de las entidades del distrito cuentan con esos instrumentos básicos. Es decir, que muy próximamente ya empezaremos a recibir transferencias de documentación con valor histórico. Pero por otro lado también tenemos el tema de las privatizaciones, que nos está llevando a que haya empresas, como por ejemplo la empresa de energía de Bogotá, que es la empresa de servicios públicos más antigua de la ciudad, que se está negando a hacernos las transferencias de la documentación del archivo histórico, pensando ellos que al privatizarse la empresa también estaban privatizando su archivo y están sustrayendo de la memoria histórica de la ciudad un archivo tan importante como el de esa empresa. Y tenemos ahí esa cierta disputa. Pero además, lo cierto es que nuestra preocupación va más allá del tema de los archivos oficiales, y lo que hemos procurado es, de alguna manera también, para llenar ese vacío que tenemos de 1900 hacia atrás, y para darle también la voz a otros actores y sujetos, y para pensar en otro tipo de soportes documentales, hemos concebido la conformación de otros fondos a través inicialmente de la Mediateca, de lo que hemos llamado nuestra Medioteca, donde hemos dado inicio a archivos sonoros. Iniciamos esa labor con la voz de Jorge Eliezer Gaitán, y por primera vez la voz de Gaitán se ha digitalizado y está circulando libremente. Yo traje para la muestra un botón y hay unos 20 CDs con los discursos completos que hemos logrado recoger. Tenemos un centro de imágenes en movimiento y ya tenemos unas 60 horas de imágenes de la ciudad desde los años 20, cuando se iniciaron las primeras filmaciones en Bogotá. Tenemos la fototeca de la ciudad. Arrancamos con Julio Racines,
25 imágenes, que son las únicas que hemos logrado conseguir hasta ahora de ese fotógrafo del 19. Y estamos acudiendo a otras experiencias, por ejemplo, la de los medios comunitarios y alternativos. Y estamos conformando una primera hemeroteca en el país de este tipo de medios de comunicación que nos refieren a otro tipo de territorios y de segmentos poblacionales. Entonces, estamos atendiendo la gestión pública referida al tema de los archivos y también estamos trabajando en una especie de construcción de otras fuentes y de otros soportes documentales para efectos de, entre toda esa gestión, tratar de conformar entonces unos archivos que nos remitan de mejor manera, de una manera más, digamos, multicultural, a una memoria que para nosotros se nos antoja mucho más diversa y mucho más allá de la voz oficial contenida en los documentos públicos. Y estando en esta labor, y por eso quiero saludar de manera muy especial esta iniciativa de la universidad, pues rápidamente hemos caído en cuenta que para ese ejercicio se requiere no solamente de archivistas, que son muy necesarios, muy importantes, sino de distintas disciplinas, la del historiador, los restauradores, los abogados mismos, porque la gestión documental es una gestión absolutamente reglada, normada, llena de incisos, de normas que la rigen por completo. Entonces yo creo que esta maestría, tal como está planteada por lo que he escuchado ahora, me parece que entra a llenar como un vacío que hay en la formación de las personas que están en estos menesteres, donde cada quien se ha querido hacer como dueño de un segmento de estas labores. Por supuesto, con un cierto predominio de los archivistas. Pero yo no sé quién lo dijo, pero es como cuando se habla de la guerra y de la importancia y de las dificultades y de las complejidades de la guerra, que son tantas que no hay que dejársela a los militares. Y yo creo que la archivística y el tema de la memoria, que es el fin último, es tan importante que no hay que dejársela a los archivistas, o al menos no dejársela a ellos solos, sino acompañarlos para que entre todos acertemos. Y me parece que así está pensada la maestría, yendo más allá de las técnicas, de los procedimientos, de las formas que hay que, por supuesto, conocer y saber implementar. Entender que estamos trabajando con un material tan frágil, tan necesario, tan útil, tan complejo como el de la memoria, ¿no? Y además nace esta propuesta y esta maestría en un momento que yo considero histórico. No el del nacimiento de la maestría, sino el nacimiento de un proceso de posconflicto. Entonces, esa feliz coincidencia en el tiempo me parece también muy afortunada, porque la verdad es que el proceso de paz y ya la entrada, muy seguramente el año entrante, a la etapa del posconflicto, nos está cogiendo a los archivos, principalmente, y me perdonan la expresión tan gráfica, con los calzones abajo. Es decir, no hemos pensado el rol que deben entrar a jugar los archivos en esta nueva etapa que vive el país, donde todos vamos a tener que pensar en lo que ha pasado, en lo que nos ha pasado, en hacer la memoria del posconflicto, viviendo el conflicto todavía, y estando el conflicto con las víctimas presentes, donde se están conjugando todos los tiempos, ¿no?
¿Y qué es lo que tenemos que hacer como archivos y como personas, digamos, que tenemos que construir entre todos ese concepto de, ya no sé si de archivística, ¿cómo es? Archivística histórica Y memoria. y memoria. Yo hablaría de la memoria histórica y de todas las nuevas circunstancias que implican replantear inclusive las técnicas archivísticas y los principios archivísticos, por ejemplo, para el tema de la valoración. Es decir, la misma ley de víctimas de entrada casi que califica de interés patrimonial toda la documentación de archivos de derechos humanos, per se. Eso ya es un mojón muy fuerte en esta historia, pues, que se inaugura en la archivística y en el manejo de los archivos. En fin, yo estando aquí precisamente en la universidad y cuando intenté graduarme con una tesis, recogiendo testimonios sobre la vida de Gabriel García Márquez en la ciudad, estando en esa labor, recogiendo esos testimonios con personas todas mayores de 80 años, 85 años, y el mismo García Márquez entrado en su enfermedad del Alzheimer. Entonces yo tratando de hacer memoria con personas que la estaban perdiendo o la habían perdido, y llego al archivo de Bogotá y encuentro con que, por ejemplo, el tema del valor del testimonio con toda esta etapa que estamos viviendo del proceso de paz y de la entrada en el posconflicto, es decir, siento que, carambas, que cómo hemos descuidado este asunto de la memoria, ¿no? Cómo lo hemos descuidado y de cómo debemos entonces entrar en un pico importante de tratar de remediar y de subsanar todas estas omisiones y de pensar la archivística desde unas ópticas más complejas o una cosmogonía, una cosa más amplia, más generosa, para abarcarla en toda su verdadera dimensión y pensando en que la finalidad, en últimas, no son ni las técnicas, ni los principios archivísticos, ni la gestión documental, sino la memoria, que en últimas la pudiéramos entender como lo que nos constituye, ¿no? Porque no, sería una lástima que realmente se haga realidad el verso de Borges, ¿no? El olvido que seremos. Ojalá que nos conservemos en la memoria. Entonces, no, de verdad que bienvenida a esta maestría. Desde el archivo estaremos muy prestos a brindar nuestro concurso. Nosotros vamos a necesitar más de ustedes que ustedes de nosotros, pero qué bien, realmente qué buena cosa. De haber sabido no me hubiera matriculado como me matriculé en España, sino que me hubiera matriculado acá. Pero bueno, vamos a pensarlo. Germán decía que este no es un tema del pasado, sino del futuro. Y también aquí uno se pregunta los vínculos posibles y que deben hacerse entre un trabajo especializado como el que supone la archivística histórica con la cotidianidad de un ciudadano y la poca conciencia que observamos también sobre el cuidado de la memoria desde el propio ciudadano. Yo quisiera ver que nos contaran la perspectiva que ustedes tienen en ese sentido con el aporte y los vínculos que se pueden hacer desde esta nueva maestría. Sí, yo creo que es una manera de empobrecer estas relaciones a volver una relación causal archivo con pasado. Yo creo que no. El archivo es una condición de la memoria, lo decían ustedes dos en estos momentos, por todo lo que él tiene, pero la memoria es una condición del futuro.
uno no se puede acordar de todo, entonces vámonos más bien siguiendo con Borges al memorioso, a Funes, porque acordarse de todo es una enfermedad. Entonces eso está claro, pero por lo tanto, ¿qué es lo que nos debemos acordar? Y es aquí donde la archivística me parece preciosa, y esa sí la disfruto cantidades, porque es el reto de tomar decisiones de qué es lo que nos debemos acordar mañana. Y créanme que esa pregunta es fascinante. Cuando uno decide conservar un testimonio, es porque está uno plenamente seguro de que ese testimonio va a importar después. Y eso es la responsabilidad de esto. Entonces no es simplemente manejar unas técnicas de cómo en una plancha valoro, sino cómo decido yo que lo que quedó en esa plancha importa mañana. Y ese es el fundamento de todo esto. O sea, nosotros creamos centros de memoria no para, y sería horroroso, para conservar la guerra. O sea, nosotros conservamos, hacemos un centro de memoria para conservar la paz. Claro, qué olvido es el que nosotros no estamos dispuestos a olvidar, mejor dicho, a no permitir que exista, sino que se convierta en memoria, en condición de eso. Y esa es una solución técnica, por supuesto, pero es una solución de fondo, de tener criterio, de saber para dónde vamos. Y ese es el fundamento de un archivo convertido en herramienta social, en instrumento para construirnos. Pero repito, por eso este es un problema de futuro, y de un futuro que no se adivina, sino que un futuro en el que nosotros somos conscientes de qué es lo que nos interesa. Esta maestría, si no forma personas capaces de darle forma a proyectos de organización, de centros, de archivos, en los cuales la garantía del futuro, de nuestro futuro, no se dé ahí, en el nivel de lo local, de lo regional, de lo nacional, fracasamos. Nosotros no estamos formando a alguien para el oficio de archivista, estamos formando a alguien para que tenga la capacidad de construir el futuro desde ese lugar. Es un lugar de producción, hay otros, pero desde ese. Eso es lo que a mí es lo que me motiva de esto. Y para eso hay que desarrollar técnicas y aprender cosas y desarrollar proyectos, pero eso es lo que lo justifica, lo que lo hace que valga la pena. Pero repito, la memoria siempre es un asunto de futuro, no es un asunto de pasado. Y yo como historiador me la paso diciendo eso toda la vida, y es que a mí como historiador no me interesa el pasado, ¿para qué? O sea, es un deporte rico para las tardes, tomando whisky, descrestando personas, eso está bien, eso lo disfruta uno, pero hacer de eso, uno puede hacer de eso una profesión, eso es cierto, pero no. La historia es una condición para pensar las sociedades en su capacidad de construirse. Eso es la historia, eso es lo que es explicar las condiciones de construcción del futuro. Que lo miran en cualquier momento es otra cosa. Y una herramienta fundamental de eso es el archivo. El archivo es donde nos entrenamos, el archivo es donde trabajamos, pero respondiendo preguntas que nos explican. Y le agradecemos a los archivistas que nos entreguen eso organizado, pero para poder hacer esas preguntas. Sí, claro, y yo que de alguna manera en la memoria histórica se conjugaban los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y no hay nada más político, nada más cargado de ideología y de concepción del mundo inclusive, que el tema de los archivos. ¿Qué se selecciona? ¿Qué se conserva? ¿Qué se elimina? Por Dios. Es que cuando yo hablaba de los picos de la archivística, es que eso no es simple desidia o desinterés inconsciente. Es que por el contrario, la memoria o la desmemoria es absolutamente deliberada. Y desde el poder es que se hacen estas prácticas. Es decir, en últimas, estar al frente de un archivo es plasmar una concepción y tener claro unos propósitos ideológicos. Es decir, eso no es un bisturí que se ha, ¿cómo se dice cuando se va a entrar a la cirugía? Descontaminado, esterilizado. No, esto es una cosa donde convergen muchas decisiones
de tipo filosófico, ideológico, político, social, histórico, en fin. Y por eso es tan importante el concurso de distintas disciplinas. Pero es que además las víctimas tienen el derecho a la memoria y es un deber del Estado, y así está reconocido en la ley, porque la memoria es lo que también nos protege de la no repetición, que sería en el futuro. Y por eso es que se proyecta la memoria del conflicto para el futuro como una garantía y como un derecho a la verdad y a la justicia. Entonces, nada más vigente y nada tan complejo y que apunta a tantas direcciones como el ejercicio de la memoria. Por eso es que, por eso decía yo un poco en broma, pero también en serio, de que debemos concurrir todos. Y este tampoco es un problema del Estado. Incluso hay que poner en sospecha el tema del deber de memoria del Estado, en el tema del posconflicto. Porque es que, ¿para qué nos vamos a decir mentiras cuando el Estado ha sido actor en el conflicto? El Estado tiene las manos y los pies y todo el cuerpo metido en el conflicto. Es decir, el Estado no es el garante del deber de memoria. Yo pienso que el Estado debe ser un facilitador, sí, pero es entre todos, y sobre todo con la participación de la sociedad civil, donde pudiéramos lograr como una especie de equilibrio en la construcción de esa memoria histórica. Y claro, la memoria se traduce. Yo tengo una cierta disputa con las barras bravas de Millonarios, porque ellos celebran los cumpleaños del equipo. No, porque ellos se han empeñado en celebrar los cumpleaños del equipo tomando como fecha el 47. Perdón, el 46. Y yo les he hecho ver cómo el equipo nació 9 años antes. Lo que pasa es que el equipo cambió de nombre y formalmente se llamó Los Millonarios en una asamblea que tuvo lugar en el Café Morris, presidida por Alfonso Senior. Pero yo les he dicho que no deberíamos renunciar a 9 años de historia, que el Atlético Nacional empezó llamándose Atlético Municipal, como Millonarios en Bogotá, el Atlético, y empezó en el San Bartolomé, entre otras cosas, Millonarios. Pero el Nacional, a pesar de que cambió de nombre, no va a renunciar a esos años de historia cuando tenía otro nombre. Pero en Bogotá están empeñados en olvidarse de esos 9 años de historia. Y yo tengo una lucha con ellos y yo no sé qué voy a hacer para convencerlos de que no podemos renunciar a 9 años de historia. Claro, ellos tienen tatuada en su piel esa fecha. Y entonces les queda muy difícil renunciar a ella. Bueno, en fin. No, pero esto es para decir que el tema de la memoria está en los aspectos menos inusitados. Le decía yo a alguien de la administración, que ustedes saben está muy preocupada por el tema del agua y de cómo, digamos, el territorio debería organizarse alrededor del agua y en fin. Yo le decía, un poco el problema del agua y de la forma como se ha crecido en Bogotá y como hemos ocupado el territorio es porque se nos ha olvidado eso, la memoria del agua, la memoria de lo que era esto antes. Y por habernos olvidado de eso, del agua en este territorio, es que hemos hecho con el territorio lo que se nos ha dado la gana. Pero la tierra tiene memoria y el agua tiene memoria. Y por eso la Universidad de La Sabana fue inundada por el agua, porque fue construida en un lote por debajo de la cota del río. Es decir, era una cosa absurda en contra del territorio. Entonces, no, la memoria es una cosa viva, absolutamente viva. La memoria es una cosa que nos acompaña
que nos marca no solamente el pasado y el presente, sino por supuesto el futuro. Pero yo insisto en que eso es aún más álgido, más válido, más urgente y necesario para nosotros los colombianos en esta etapa en que estamos viviendo. Es decir, de verdad que nos hace mucha falta pensar el momento que estamos viviendo. Y nosotros que estamos en estas materias, muchísimo más. Y yo creo que por eso es que he saludado de esta manera tan exaltada quizás el nacimiento de la maestría en este preciso momento. Es muy afortunado porque nos hace mucha falta pensar este asunto del posconflicto, este asunto de la memoria, este asunto del papel de los archivos, de los centros de memoria. Es decir, es que ¿en qué estamos? Y hemos pasado de un gobierno que durante 8 años negó el conflicto a uno que nos está llevando al posconflicto, en medio del conflicto. Es decir, todo esto es una esquizofrenia muy particular. Nosotros en Bogotá, digamos que de alguna manera tenemos una iniciativa que ha ido más adelante de la nacional. De hecho, nuestro centro de memoria nació antes de la ley de víctimas, mucho antes. Nosotros tenemos una unidad de memoria y derechos humanos también muy anterior a la ley de víctimas. Nosotros ya hemos venido trabajando en el asunto porque para estos gobiernos tan descalificados últimamente de izquierda en la ciudad, el conflicto sí existía y también teníamos claro que en algún momento tenía que parar, como tiene que parar el conflicto, porque todos queremos la paz. Yo creo que esa deberá ser una especie de materia o de línea de investigación, el tema del posconflicto, el tema del papel de la memoria, el tema de los archivos, el tema de los centros de memoria, porque es una necesidad de toda la sociedad colombiana. Entonces yo no sé si realmente por eso es que además esa maestría lleva ese nombre, ¿no? En fin, pero estos son temas que a uno, pues claro, no lo toman, pues yo por lo menos considero que hay muchas maneras de asumirlo, pero no hay inocencia. En la administración de los archivos lo que no puede haber es inocencia. Eso sí hay que advertirlo. Todas estas son decisiones que afectan la memoria, es decir, que afectan de alguna manera el futuro también. Permítanme tomarme unos minutos para, escuchando a Germán y a Gustavo, ¿en qué entra el archivo histórico allí a operar? El archivo histórico javeriano, otra manera que le ofrece a la maestría en archivística histórica de memoria, es el trabajo operativo. ¿Qué quiero decir? El archivo histórico no solamente funciona como archivo histórico, también funciona en la parte de la gestión documental como la Secretaría Técnica del Sistema de Gestión del Sistema General de Archivos de la Universidad y ahora con el proyecto de gestión documental. ¿Qué quiere decir una Secretaría Técnica del Sistema? En que el archivo histórico, por el archivo histórico debe pasar todas aquellas decisiones, estudios, directrices, políticas que normalmente se están formulando para el manejo documental. Y entendiendo el manejo documental no solamente de los documentos físicos en papel, sino de cualquier soporte. Es decir, cómo los estamos manejando física y electrónicamente, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cómo le entregamos, porque como archivo histórico, pues es muy fácil decir, yo conozco mucha gente que dice, pero si no me entregan un catálogo, si no me entregan un inventario, ¿yo cómo voy a hacer la búsqueda? Es un proceso que es largo, es un proceso que lleva años y siempre estará en construcción, siempre se estará produciendo porque la producción documental va mucho más allá de lo que se alcanza a describir, de lo que se alcanza a trabajar para entregarle al investigador. Entonces, recurrimos a la memoria, a los archivos, a la historia, recurrimos a tantas fuentes documentales que nos ayudan a recuperar
en la medida que ingresamos archivos. Pero esa Secretaría Técnica del Sistema, nosotros también tenemos que, como cualquier profesional de cualquier disciplina, de cualquier área, tenemos que pensar que estamos haciendo valoración, estamos haciendo revisión también de esas tablas de valoración documental, estamos aportando en qué sentido se convierte el archivo histórico en un archivo histórico. Es decir, qué series documentales son las que nos van a dar ese valor y por qué se lo estamos dando. Cuando no existe una documentación, no existe una normativa que le está diciendo a los archivistas, la hoja de vida de un estudiante se conserva por tantos años. Estamos en un proceso de trabajo y de trabajo permanente, y el archivo histórico hace parte de ese proceso de trabajo, incluso a nivel nacional en el Comité Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior. Entonces, quiero contarles que no solamente trabajamos esa parte histórica, sino que también tenemos que, como responsables de cualquier institución, de cualquier centro de memoria, de un archivo, por pequeño que sea, por un lugar de la memoria que estemos construyendo, tenemos que trabajar todos estos aspectos y conocer las normativas, aplicar metodologías de trabajo que si no nos permiten desarrollarlas como debe ser, tenemos que buscar otros caminos, otras alternativas, y es lo que hemos estado haciendo durante muchos años en el archivo histórico para manejar una archivística contemporánea. En esa archivística contemporánea y de esa archivística tradicional que nos enseñaron hace muchos años, hay un cambio del cielo a la tierra, y esos cambios hay que fundamentarlos, hay que sustentarlos, hay que argumentarlos. Y en esto trabajamos fuertemente también en el archivo histórico con todos los profesionales que trabajan en el archivo. La experiencia es, creo que para todos va a ser una buena práctica, y para nosotros también, porque nos exige a nosotros prepararnos en el archivo histórico para recibirlos a ustedes. Queríamos invitarlos a hacer preguntas, intervenciones, aportes. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Ven. Buenas noches, interesante panel. Una pregunta para los tres. Es que a mí me preocupa un poco cómo podría este programa llegar a las alcaldías municipales. Me parece que ahí está el quid de la cuestión en términos de memoria en este instante, ya que se destaca el proceso de paz como un momento determinante para este programa. Me parece que es histórico, además. Ojalá. O sea, hay una parte organizativa que busca, por lo menos formalmente, solucionarlo, y es, por ejemplo, la manera como funciona durante el año, posibilitando que las personas puedan viajar. O sea, desde la formulación misma de la maestría está pensado que personas de fuera de Bogotá puedan venir, unas más cerca, otras más lejos, pero puedan venir y a formar parte. ¿Cuál sería la dificultad? Que fuera un programa semestral, presencial de 5 días a la semana. No está diseñado de esa manera, se concentra una semana al mes para que las personas puedan venir. Entre otras, y María Adelaide está todavía por ahí, es una idea tomada que ha mostrado ser exitosa en otras de las maestrías que están diseñadas para que funcione de esa manera. Entonces, desde lo formal, estamos pensando en que ese sea uno de los actores, uno de los sujetos principales de la maestría. Lo otro es lo que vienen a hacer aquí. O sea, no solamente es posibilitar que estén, sino que al estar aquí la maestría está pensada para que estas personas se formen en diseñar sus proyectos. O sea, no es formar un funcionario para que vaya y aplique unas formulitas. Es formar un actor en la comunidad capaz de darle forma a la memoria de esa comunidad, y de ahí el tipo de asignaturas que van a estar enfrentando y de prácticas de laboratorios que van a tener. O sea, va de las dos maneras,
y bueno, hay que echar a andar esto y empezar a hacer las correcciones del caso para que eso se cumpla, pero está pensado para que ojalá los alcaldes en un descuido firmen una comisión y le permiten a ese funcionario venir a estudiar en Bogotá. Bueno, en ese sentido lo que yo puedo contarles es que la maestría está pensada y la parte cuando interviene el archivo con los estudiantes va a partir del segundo semestre, ¿verdad? Porque esto nos va a dar un tiempo para entender y conocer cuáles son las necesidades de los estudiantes en sus instituciones en donde se encuentran laborando y que podamos hacer una proyección dentro de lo que nosotros obviamente podemos ofrecerles. Esto nos lleva a que tengamos que tener una muy buena comunicación, no solamente con la coordinación de la maestría, sino con los directores de la maestría, porque son los que están conociendo directamente y de primera mano a cada estudiante. Y allí nosotros empezamos a hacer unos planes de trabajo para poderles ofrecer a cada uno de ustedes bueno, el campo en donde se van a trabajar. Inclusive tenemos que dialogar bastante con Gustavo porque Gustavo tiene sus laboratorios de restauración que nosotros no tenemos, porque en el Archivo de Bogotá se encuentran una serie de posibilidades que nosotros no podemos tener, pero que podemos compartir y que podemos trabajar juntos. Esa es la idea. No, claro, y podemos hablar de cuántas becas es que la universidad... Del Archivo de Bogotá. Oye, Germán, es que estaba pensando que hemos hablado mucho de la memoria, ¿no? Sí, pero... Y también tendríamos que hablar entonces de lo que se llama los abusos de la memoria, que es un tema que también se pone sobre el tapete ahora cuando estamos en este proceso de paz y del postconflicto, y de cómo, volviendo a Borges, él dice que el único perdón posible es el olvido. Y hay quienes ya lo están reclamando como una especie también de derecho de los victimarios. En fin, que yo creo que no, que en serio que esta maestría tiene muchas cosas para pensar y para que nos ayude a analizar a todos los que andamos en estos temas, y nace en un momento muy afortunado. Claro, por supuesto que en nuestros laboratorios, no solamente los de restauración, sino los de ciencia aplicada, nosotros hacemos investigaciones. En este momento estamos adelantando 2 investigaciones, una sobre el posible uso que pudiéramos hacer de papel de reciclaje para la documentación oficial, aquella que en principio puede nacer con vocación de histórica, o sea, de conservación, porque si pudiéramos utilizar ese tipo de papel, pudiera haber un ahorro importante. Y también estamos haciendo otra investigación para ver si pudiéramos eliminar el uso de ciertos químicos altamente contaminantes en el tema de desinfección y para combatir ciertas plagas, ciertos bichitos. Y estamos haciendo una experimentación que realmente tiene unos antecedentes en Cuba. Nosotros estamos experimentando con ciertas esencias, ciertos jugos de frutas y parece que le vamos a dar en el clavo, y en diciembre estaríamos entregando el resultado de estas investigaciones y estaríamos brindándole a la comunidad el uso de tanto del papel de reciclaje para la documentación que pudiera ser conservada, como el uso de estos elementos de extractos naturales para combatir ciertas plagas que afectan los archivos. Entonces, por supuesto que estas prácticas y estos podrían estar en algún momento a disposición de la maestría. Y tenemos nuestra unidad de memoria y derechos humanos, y tenemos también nuestras líneas de investigación en historias institucionales. En fin, nosotros hemos sabido conjugar, doctor Germán, usted lo sabe, el tema de la gestión pública referida al manejo de los archivos
con el tema de la memoria histórica y de los análisis de los archivos. Algo para terminar en esta participación en este momento es que creo que la experiencia de todos, la experiencia del personal que entrará y que ingresará a la maestría será para nosotros supremamente enriquecedora, porque cada uno trae un bagaje de su producción, de su trabajo, de su experiencia, y desde su área de conocimiento pues enfoca también su trabajo y va a tomar decisiones que son las que nosotros tendremos que también aprender de ustedes, y nosotros aportamos en ese sentido, pero es una experiencia compartida realmente, y de aprendizaje compartido. Creo que esa será la mejor labor que vamos a poder estar haciendo con cada uno de los estudiantes de la maestría. ¿Una otra intervención? Buenas noches. Buenas noches. Nuestra pregunta es, ¿la maestría cómo va a manejar la parte ética, la archivística y la memoria, teniendo en cuenta que los gobiernos a veces creen que solo se acuerdan de ciertos elementos históricos? Pues con la ayuda de Dios. No, el problema es serio, y es sobre todo la formación no solo de un técnico capaz de manejar estos procesos, sino de un humanista, de una persona que conoce la problemática, que conoce la importancia de la memoria y que pueda tomar decisiones sobre ella. El problema no es guardarlo todo porque no tiene sentido, pero el problema tampoco es botarlo todo porque no tiene sentido. Lo ético es la responsabilidad que tiene con el futuro del país y la claridad que pueda tener sobre eso. No es tanto de que tenga una asignatura de ética, que la universidad tiene cualquier cantidad, sino de esa claridad que podamos tener en algunos seminarios, en algunos cursos, pero sobre todo en la vida universitaria y en el contacto con personas que están tomando decisiones sobre eso. Hoy iba a estar con nosotros, por dificultades no pudo estar, a una persona formada, bueno, que trabajó mucho tiempo en el Archivo de Bogotá, pero que ahora está con el Centro de Memoria y que tiene como una de sus responsabilidades los archivos de la memoria de ese centro. Y ese es un problema ético por encima de cualquier otra consideración técnica. Entonces yo creo que es de la naturaleza misma del programa pensar eso y tomar decisiones que se respaldan en la técnica, porque no nos llamemos a confusión. Esta maestría tiene un componente técnico muy alto, pero tiene un componente de memoria, de humanismo, de ciencias sociales, en fin, que mezclado lo uno con lo otro debe darnos la garantía de que esa persona en su municipio o en su institución es capaz de tomar decisiones éticas. No digo políticamente correctas porque eso es muy complicado, sino éticas, o sea, que son responsables su decisión con aquello que decide conservar. Porque esa es la decisión ética finalmente. ¿Qué elimino? O sea, ¿qué mando al olvido? Esa decisión es ética. Esa decisión es sumamente compleja y debemos tener capacidad de responderla. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecerles a los panelistas, a ustedes, invitarlos a una copa de vino y a seguir conversando sobre la archivística histórica y la memoria. Gracias. Muy bien. Pila, reloj, pila para el control, reloj radioso.